distal, vamos a tener ya, digamos, la generación de lo que son los miembros inferiores, la columna y diversos órganos, el aparato genital, el urinario y la parte inferior también que corresponde al tubo digestivo, ¿no? Entonces, una vez que se ha plegado el embrioncito, empieza su crecimiento, su mitosis. En esta etapa ya son células embrionarias, no son células indiferenciadas que nosotros las llamamos, porque cuando se hacen los cortes histológicos, lo que vemos son células pequeñitas que no, digamos, todavía no se han diferenciado hacia los diferentes órganos, ¿no? Entonces, muchos tumores, muchas neoplasias que se desarrollan y se forman en las personas tienen, digamos, esta composición de estas células embrionarias pequeñitas, ¿no? Entonces, cuando vemos un tumor que tiene esas características de células embrionarias pequeñitas, recordamos que posteriormente se van a diferenciar hacia diferentes órganos, ¿no? Entonces, estas neoplasias que se generan de células embrionarias generalmente se dan en personas más jóvenes y son sumamente agresivas, ¿no? Destruyen los órganos que están a su alrededor, terapia ni la quimioterapia, ¿no? Entonces, esas células embrionarias son también del tiempo en que están generándose los diferentes órganos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un embrioncito de entre 4 y 6 semanas, ¿no? Es pequeñito, como vemos ya ahí el esbozo de lo que va a ser la parte cefálica, el cráneo. Acá tenemos las bolsas faringes que van a formar varias estructuras del cuello. Y acá ya estamos viendo los somites, ¿no? Estas divisiones que van a formar la columna vertebral, tanto la parte ósea como la parte muscular, ¿no? Y hacia la parte interna vamos a ver cómo que se forma el intestino y aparte, ¿no? Entonces el embrioncito, si lo vemos de perfil, lo vamos a ver así, no se ve como un gusanito, tiene una forma más tubular hacia la parte superior. Tenemos lo que corresponde al cráneo. Tenemos estas, vamos a tener la membrana bucofaloaca, ¿no? Entonces, estas dos estructuras cierran lo que es este intestino primario. O cómo es que a partir, digamos, del intestino yema respiratoria que se a crecer. Y esto ocurre más o menos en la cuarta semana, ¿no? Acá lo estamos viendo una especie de una prolongación como una voltorio. Entonces, acá estamos viendo un embrioncito entre la cuarta y la quinta. Tú ves lo que es la faringe, la laringe, y también van a generar la glándula tiroides, la glándula paratiroides y todas las estructuras que tenemos a nivel del cuello, ¿no? Entonces, también en un órgano tenemos solo una hoja embrionaria o derivado de una hoja embrionaria. Todos nuestros órganos en realidad tienen de las tres hojas. Tenemos por una parte, digamos, lo que son los epitelios, eso deriva del endodermo. Vamos a tener la huesos, tenemos del ectodermo. Entonces, en prácticamente casi todos nuestros órganos hay una participación de las tres hojas embrionarias, ¿no? Entonces, ya sea, digamos, en una forma en que están tapizando la parte interna de los órganos al formar los epitelios o también formando el estroma, ¿no? El tejido conjuntivo que también deriva del mesodermo. Entonces, un incremento del embrión, diversas moléculas que va a hacer que del endodermo
endodermo se genera esa yema respiratoria, ¿no? Y se va a expresar a través de un factor, el TBX4. Entonces se forma la yema respiratoria que aparece como una bolsita y esto va a hacer que poco a poco esta yema empiece, digamos, a tener mitosis y a elongarse hacia la parte distal, ¿no? Entonces, poco a poco esta yemita crece, como les había dicho, se separa de lo que va a ser el esófago y se individualiza el aparato respiratorio y el aparato digestivo, ¿no? Entonces, ahora el epitelio de la laringe, la tráquea, los bronquios, como vemos acá en nuestra esquemita, se origina del endodermo, ¿no? El cartílago que llevan los bronquios, que lleva la tráquea, el estroma, la lámina. Acá tenemos abiertito la parte, digamos, donde están las bolsas faringes y vamos a ver, ¿no? Como hacia la parte interna vemos que se está tapizándose por un epitelio. Toda esta parte corresponde al epitelio respiratorio. Ya cuando se forme, por ejemplo, en la laringe, las cuerdas vocales, vamos a ver que a nivel de las cuerdas vocales verdaderas solamente tenemos un epitelio, tenemos un cambio de epitelio hacia un epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado, ¿no? Que, digamos, tiene esas características para permitir el aire y también la fonación, ¿no? Nosotros no solamente, digamos, hablamos, sino también podemos cantar, podemos hacer, digamos, tener otras habilidades y esta histología están sujetas a su organismo tenga otro tipo de epitelio que se adapte, ¿no?, a esas necesidades. Igual va a ser en las diferentes partes de nuestro organismo, ¿no? Y sobre todo en el aparato respiratorio. Entonces, a la cuarta semana vemos que se ha generado la yema pulmonar, va a aparecer como una excrescencia o una bolsita en la parte inferior o anterior del intestino y va a empezar a elongarse, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Entonces, esta bolsita va a empezar a crecer, posteriormente se va a dividir en dos, que va a ser, digamos, lo que va a corresponder a lo que es el hemisferio derecho e izquierdo, y posteriormente, digamos, ya se forma el tabique traqueoesofágico, ¿no? Acá estamos viendo el endodermo va a tapizar, va a formar lo que es la mucosa, tanto, digamos, en el intestino como también en el aparato respiratorio, ¿no? Entonces vemos que acá la yema respiratoria igualmente va a tener su epitelio, va a tener su estroma y la parte externa, ¿no? Entonces acá vemos cómo digamos, se va generándose la yema y posteriormente también se va a formar un tabique traqueoesofágico, ¿no? Entonces en otro cortecito más o menos a este nivel, lo estamos viendo acá, y a poco va estrechándose la parte medial hasta que se completa, digamos, la aproximación de este tabique y se cierra por completo la comunicación entre ambos, ¿no? Entre lo que es, digamos, la tráquea y el esófago. Entonces, en un inicio a ese nivel todavía está, digamos, lo que corresponde a la faringe, ¿no? Acá tenemos ambos tubitos van a tener un epitelio interno, ¿no? Entonces, la parte externa, como sabemos, tiene una cubierta, ¿no? Los órganos que están en contacto con el meso van a estar cubiertos por células mesoteliales y los órganos que estén, digamos, en contacto uno con otro, generalmente lo que tienen es adventicia, ¿no? Por ejemplo, acá a nivel del esófago y de la tráquea, vamos a tener adventicia, no vamos a tener células mesoteliales porque ambos órganos están juntos. Aparte de eso, están, digamos, en comunicación también con los grandes vasos, ¿no? Y otras estructuras que las vamos a ver a este nivel. Entonces, estos órganos no tienen la cubierta externa que está tapizada por células mesoteliales que viene a ser un epitelio plano, ¿no? Si no está directamente en contacto, el tejido conectivo, conjuntivo, laxo que está en la parte más externa de estos órganos
y en la que hay vasitos, terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, cuando no hay células mesoteliales, es adventicia. Y un ejemplo son estos dos órganos, ¿no? Tanto el esófago como la laringe. Entonces, acá lo vemos a mayor aumento. Acá está el tabique de separación entre las dos estructuras y vean, ¿no? Cómo empiezan poco a poco a formarse estas otras dos yemas a su vez que van a formar lo que va a ser los bronquios derecho e izquierdo, ¿no? Entonces, a la quinta semana ya se ha formado el tabique traqueosofágico, ¿no? A partir de pliegues traqueosofágicos que provienen del mesodermo esplácnico. Tenemos por un lado la faringe, tenemos los estrechamientos y acá tenemos digamos, tenemos ya los extremos se han aproximado, se cierra el tabique o el septum traqueoesofágico y vemos, ¿no? La separación entre lo que es el esófago y lo que es la laringe. En este otro esquemita, miren cómo se da, está pintadito de color azul, lo que va a corresponder, digamos, al aparato respiratorio. Poco a poco se inicia, digamos, la separación, el estrechamiento de ese tabique y ya la individualización tanto de lo que es la tráquea y de lo que va a ser, digamos, el esófago, ¿no? Estas yemas que se forman van a formar lo que va a ser los bronquios primarios derecho e izquierdo, ¿no? Entonces estos bronquios a su vez, como sabemos, se van a subdividir para lo que son, digamos, los bronquios del lóbulo superior, medio e inferior en el lado derecho y en el izquierdo el lóbulo superior e inferior y la língula, ¿no? Entonces el endodermo va a formar el epitelio y las glándulas traqueales, ¿no? Va a formar igualmente el epitelio y las glándulas que se observan a nivel de los bronquios. El mesodermo esplásnico va a formar, digamos, el tejido conectivo, el cartílago y el músculo liso que lo observamos en la tráquea, ¿ya? Entonces, ahora, estas mismas estructuras van a continuar con lo que van a ser los bronquios, ¿no? Principal derecho e izquierdo, y a su vez sus subdivisiones para los lóbulos, tanto, digamos, el lóbulo superior, medio e inferior derechos, y el superior e inferior en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, el mismo mesodermo esplánico que va a dar origen a ese tejido conectivo, ¿no? Entonces, cuando hablo de tejido conectivo, estoy hablando de fibroblastos, estoy hablando de fibras colágenas que forman los fibroblastos, estoy hablando también de fibras reticulares que generan los fibroblastos. Entonces, estos fibroblastos van a formar una especie de un armazón. Ninguna de las estructuras que tenemos en nuestro organismo están sueltas, ¿no? Siempre hay un tejido conectivo, hay un armazón, un colchoncito donde asientan el resto, digamos, de las otras estructuras, ¿no? Entonces, por eso que vemos, por ejemplo, cuando decimos mucosa que está recubriendo, digamos, el órgano y luego una estructura que le sigue, que va a ser la lámina propia. Entonces, la lámina propia va a sostener ese epitelio y ambas forman la mucosa. En este caso sería la mucosa respiratoria, ¿no? Entonces, este tejido conectivo también tiene vasos. Entonces, va a tener vasitos y terminaciones nerviosas, ¿no? Capilares que le van a llevar nutrición y oxigenación al órgano. Entonces, acuérdense, cuando estamos hablando de lo que es lámina propia, o estamos hablando del estroma, hacemos mención a ese tejido conectivo que sostiene al epitelio, que va a sostener las glándulas seromucosas, porque las glándulas tampoco están al aire, están asentadas sobre algo, ¿no? Y es ese tejido conectivo. Entonces, igual, ¿no? El mesodermo también va a dar lugar a lo que es el cartílago y al músculo liso. Entonces, habíamos visto que estas estructuras, cartílago, músculo, hueso, derivan del mesodermo, ¿no? Y el esplácnico va a formar estas estructuras del aparato respiratorio, ¿no? En la laringe también se va a generar la misma secuencia. El endodermo va a formar el epitelio y las glándulas laringes, ¿no? Estas glándulas seromucosas. El mesénquima va a formar el mesénquima del cuarto y sexto arco
faringe van a formar los cartílagos y músculos laringeos. Ahora, el epitelio de la laringe, como sabemos, es el epitelio respiratorio, ¿no? Entonces, en un inicio, en varias estructuras tubulares que tenemos en nuestro organismo, se genera, digamos, una proliferación de este epitelio y se cierra la luz de la laringe, igual como se va a cerrar la luz del esófago, ¿no? Pero posteriormente lo que ocurre es una recanalización, se vuelve a abrir la lana y se abre, digamos, la luz tanto, digamos, de la laringe como de los otros órganos, ¿no? El esófago igualmente se llena de estas células, igualmente se recanaliza, ¿no? Ahora, el crecimiento de la laringe y la epiglotis se produce en, digamos, digamos, la maduración y el desarrollo final va a ir hasta los 3 años, ¿no? Entonces, cuando el niño nace, tiene, digamos, el aparato bucal dispuesto como para poder succionar el pezón de la mamá, ¿no? Entonces, esa posición de los órganos, de la lengua, del paladar, le permiten, digamos, captar al pezón y envolverlo con la lengua, ¿no? Entonces, para poder succionar y tener la fuerza digamos, de hacer que se produzca la leche y pueda alimentarse, ¿no es cierto? Entonces, a los 3 años, al cabo de ese periodo, ya la epiglotis va a tener la forma del adulto, ¿no? Que es como una lengüita. Acá estamos viendo la laringe del recién nacido, que está en una porción más superior que la del adulto, ¿no? Acá vemos. Esta es la del niño, acá tenemos la lengua, y acá tenemos el paladar blando y acá el epiglotis, ¿no? Entonces, esta está, digamos, más superior si lo comparamos con la de una persona mayor, ¿no? Entonces, esto permite que el epiglotis entre en contacto con el paladar blando y, digamos, va a prácticamente separar lo que es el tubo digestivo de las vías respiratorias, ¿no? Y eso también hace que los niños tengan una respiración nasal que es ruidosa, ¿no? Aparte que les decía, ¿no? Lo que permite, digamos, la porción de estos órganos que el bebé pueda succionar. Y ya, digamos, el descenso de la laringe ocurre en los 2 primeros años, ¿no? Hasta que toma, digamos, la posición del ideal de la persona adulta. Entonces, esta primera etapa en la que se va a formar la yema corresponde a lo que es, digamos, la etapa embrionaria, que va desde la cuarta a la quinta semana del divertículo respiratorio, o la yema respiratoria, la asistencia de esa comunicación entre ambos órganos, y eso vamos a llamarlo fístulas traqueoesofágicas. Cuando el niño nace, pasa bronquial y puede esto generar, digamos, problemas, ¿no? Entonces se tiene que detectar y ahora que se tiene el ecógrafo con elastografía, que ve, digamos, las partes sólidas, aparte de eso tenemos otras ayudas como la resonancia, que con mayor nitidez se pueda, digamos, detectar lesiones pequeñitas, ¿no? Entonces, ya la ecografía incluso va a detectar que haya, digamos, comunicaciones entre lo que es el esófago y la tráquea, ¿no? De tal forma que muchas de estas lesiones, incluso antes de que el niño no se hace una reparación a través de cirugía laparoscópica y se cierra, digamos, la comunicación, se establece una separación entre lo que es la tráquea y el esófago, ¿no? Entonces, este tipo de cirugías ya se está, digamos, problemas, ¿no? Ya se las otras, al igual que porque puede ser que, digamos, en algún momento tenga un estrechamiento, ya sea en el tercio superior, medio, inferior, ¿no? Y este estrechamiento continúa su separación hasta que quede un extremo ciego y el otro, ¿no? No hay comunicación entre ambos extremos del tubo, puede reparar, se hace una aproximación de ambos órganos y se sutura, ¿no? Entonces,
también se puede solucionar. Son cirugías que ahora se está, digamos, trabajando así de una manera laparoscópica, evitando, digamos, que los niños nazcan y puedan tener problemas, ¿no? Claro que muchas también todavía, ¿no? Claro que hay otras malformaciones que ya son incompatibles con la vida, ¿no? Como son, digamos, la falta del desarrollo pulmonar en el que el niño prácticamente no puede ya ni, no puede respirar y fallece, ¿no? Entonces ahora la recanalización de la laringe también recordemos que se da más o menos a la 10ª semana del desarrollo gestacional. Entonces ahora el desarrollo de los bronquios y los pulmones va a continuar igualmente su formación, ¿no? Como habíamos visto, esas yemas que son, digamos, como dos bolsitas que se generan de la yema principal, va a formar los bronquios, ¿no? Entonces esto también continúa su división, continúa su mitosis, hasta también, digamos, la individualización de lo que es el bronquio derecho e izquierdo, ¿no? Entonces van a formar los bronquios primarios, estos bronquios primarios a su vez van a generar los bronquios secundarios y terciarios, ¿no? Que van a incluso ya estar dentro del parénquima pulmonar. Acá tenemos en este pequeño esquemita, vemos la tráquea y los bronquios, ¿no? Primarios, estos de acá, y secundarios serían las yemitas, ¿no? Ahora, esas estructuras, tanto la tráquea como los bronquios, van a estar tapizados por un epitelio. Acá lo estamos viendo entre, digamos, esta separación, esta tela que le cubre al árbol respiratorio, va a haber un espacio, el que vamos a llamar cavidad pleural. Esta telita que está cubriendo a todos los bronquios se va a replegar a nivel del hilo y va a formar la otra parte de, digamos, de la pleura. Entonces vamos a tener por un lado una pleura parietal, que va a ser esta de acá, y una pleura visceral van a estar generadas por el mesodermo. En el caso de la pleura visceral va a ser por el mesodermo esplásmico y la pleura parietal va a ser generada por el mesodermo somático, ¿no? Entonces, ambas estructuras van a estar tapizando, digamos, esa cavidad del pulmón, ¿no? Donde hay una pequeña cantidad de líquido pleural que permite también los movimientos respiratorios. Entonces, si hacemos un cortecito de esta tráquea, vamos a ver que primitivamente ya incluso tiene su epitelio, que es, digamos, esta partecita que está acá como epitelio que está, digamos, medio festo, que van, lo que son los cartílagos que van a formar ese, a la tráquea, estar siempre abierta y también abrirse un poco más, ¿no? Para permitir el flujo músculo liso. Entonces acá tenemos unas cuantas fibras musculares lisas, todas estas también están derivadas podemos generar epitelio, digamos, del estroma y también la submucosa, ¿no? O tejido conectivo laxo, el estroma, va a generar, digamos, a la parte muscular, el cartílago y la pleura visceral. El mesodermo somático va a formar la pleura, el epitelio que lo tapiza, que son células mesoteliales, y vamos a tener debajo del epitelio, vamos a tener fibroblastos, algunas fibras reticulares, vamos a tener vasitos, ¿no? Porque todo eso también forma parte de lo que es esa telita que le cubre, ¿no? Que es la pleura. Entonces, las yemas bronquiales van a crecer hacia la parte, digamos, distal, hacia la parte eh, caudal hacia los canales pericardio-peritoneales, los cuales son el primorio de la cavidad pleural, ¿no? Entonces, en la 5ª semana se van a formar estos primordios de los bronquios principales que tienen una configuración o, digamos, una forma similar a la que es la del adulto, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, cómo se van a ir separando para cada lóbulo pulmonar, ¿no? Tanto para el lóbulo superior, medio e inferior,
y el lóbulo superior e inferior en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, acá ya estamos viendo un esquemita, más o menos una proyección de lo que en el adulto también se produce, ¿no? Entonces, más o menos a la sexta semana ya vemos que ya se ha individualizado, ya se ha formado lo que es la pleura visceral y parietal y también los bronquios, ¿no? El bronquio inferior derecho a su vez va a dividirse también en medio e inferior, ¿no? Entonces, ya tenemos en la sexta semana esta subdivisión de los lóbulos pulmonares. Acá vemos en este esquemita, a la cuarta semana se forma la yema y se inicia el desarrollo de lo que va a ser el árbol bronquial, ¿no? En la quinta semana ya se han separado las dos yemitas y van a formar lo que van a ser los bronquios derecho e izquierdo, ¿no? En la sexta semana ya se inicia la separación para lóbulo superior, medio e inferior y también en el izquierdo igual, ¿no? Superior e inferior y la lengua. Y en la octava semana ya vamos a ver que ya prácticamente se han formado parte, digamos, del mesénquima que está alrededor, digamos, de estas estructuras de los bronquios. A su vez, estos bronquios también ya empiezan a generar lo que, digamos, serían los bronquiolos terminales, ¿no? Hasta donde llega, digamos, la vía de conducción aérea. Entonces, este es un esbozo de un pulmoncito de 8 semanas más o menos, ¿no? Como vemos acá, este árbol respiratorio todavía no respira, entonces hasta este momento el embrioncito o el feto todavía no puede respirar. Sabemos que todo el oxígeno y todos los nutrientes que le llega es a través del cordón umbilical, ¿verdad? Acá en este esquemita hay un cuadrito como una línea de tiempo, ya que nos permite, digamos, ver cada una de las etapas, ¿no? Y a cada una etapa se le ha dado, digamos, una denominación. La etapa embrionaria se va a generar, digamos, entre la cuarta y la quinta semana. Luego vamos a tener una etapa pseudoglandular en la que se empieza a generar lo que son los bronquios, ¿no? Hasta llegar a los bronquiolos terminales. Entonces, esto va a ocurrir entre la quinta y la 16ª semana de desarrollo gestacional. Entonces, hasta la 16ª semana vamos a ver que ya se llega. Bronquiolos terminales significa, digamos, que el epitelio también va a cambiar, ya no vamos a tener cartílago, el epitelio que es cilíndrico, que es un epitelio alto, va a cambiar hacia un epitelio plano, que es de los sacos alveolares y de los alveolos, ¿no? Entonces, luego, a partir de la 16ª semana, tenemos ya la etapa canalicular, ¿no? En esta etapa canalicular vamos a ver incluso que ya se inicia la formación del surfactante a partir de los neumocitos tipo 2, ¿no? Y se genera la barrera alveolo capilar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los capilares que se están formando en el mesénquima va a aproximarse a los alveolos, ¿no? Entonces se van a juntar y vamos a tener esa barrera alveolo capilar que nos permite, digamos, la respiración, ¿no? Es decir, el intercambio, la captación de oxígeno o sea, la que es el CO2 que se recoge digamos, de diferentes partes de nuestro organismo y debe ser eliminada hacia la parte externa, ¿no? Entonces esa es la etapa canalicular, hasta ahí tenemos la etapa fetal y luego vamos a tener la etapa sacular, ¿no? Esta etapa sacular va a ir hasta el nacimiento, ya desde la 26ª semana hasta la 38 o 40ª semana. Entonces, ahí tenemos la etapa sacular en la que prácticamente ya se deben formar lo que son los espacios alveolares, ¿no? Acá ya tenemos incluso ya la presencia de surfactante. Este surfactante, como sabemos, va a hacer que los alveolos estén permanentemente abiertos y permitan la respiración, no se cierren. Entonces, eso hace el surfactante. Y, digamos, posterior al nacimiento tenemos la etapa postnatal en la que incluso, como les decía, se completa la separación de los espacios alveolares con muchos más espacios todavía que nos permiten respirar. Entonces, esta, por ejemplo, también es un concepto que sirve, por ejemplo, para que a los niños apenas, digamos, están o nacen digamos, están en la etapa del neonatal,
se estimule, digamos, a tenerlos en agua, ¿no? Por ejemplo, cuando los están bañando, permitir, digamos, que el niño pueda estar dentro del agüita porque ha estado dentro del agua, dentro del líquido en el vientre materno, ¿no? Entonces, este concepto de que ha estado en agua y que después puede permanecer en agua, estar en agua y tener la cabecita hacia arriba le va a permitir hacer movimientos y estos movimientos también a su vez van a hacer que los alvéolos también empiecen a separarse y a, digamos, a que se multipliquen, ¿no? Nacemos, como les decía, creo que son 70, llegamos a tener 300 a 400 millones de alvéolos, ¿no? Por estas separaciones que se da, pero no necesariamente es porque, digamos, al niño se le pone en agua, no, sino es parte del desarrollo, sino que, digamos, yo les digo porque esto ayuda a que un niño que desde pequeñito se le enseña a nadar y está, digamos, en la natación, es un niño que tiene un buen, digamos, aparato respiratorio, no llega a tener, digamos, cuadros de asma y muchos problemas, muchas patologías respiratorias, ¿no? Y esto se ha visto por trabajos de investigación que se hacen, ¿no? Ustedes van a ver, por ejemplo, que los niños que están en la sierra, a pesar, digamos, que están a nivel digamos, el nivel de oxígeno, la oxigenación que se tiene, digamos, en altura es menos que en la costa. Sin embargo, estos niños, digamos, tienen mayor capacidad, digamos, respiratorios, sus pulmones aparentemente son más grandes por la necesidad que se genera de que tienen que, digamos, tener mayor espacio para que puedan respirar, ¿no? Entonces, acá se hace, digamos, ya de una manera, digamos, natural, ¿no? Y lo otro que se ha visto, como les decía, es, digamos, haciendo que los niños hagan deporte, sobre todo la natación, ¿no? Que ayuda bastante al desarrollo de los pulmones. Entonces, ya esquematizando que tenemos la etapa pseudoglandular, después de la etapa embrionaria, acá ya tenemos las yemitas que se han formado ya los bronquios y vemos el estroma que le está rodeando a estas yemitas. Toda esta parte viene a ser el estroma. Acá tenemos estos pares que le rodean, ¿no? Y que poco a poco también van a ir proliferando. En la etapa canalicular vemos que la proliferación de vasitos también se incrementa. Esta etapa canalicular va hasta la 26ª semana, en la que también el epitelio, vean cómo acá tenemos solamente dos divisiones y acá ya empieza, digamos, la separación, la individualización para cada lóbulo pulmonar. Ya prácticamente ya se ha formado el lóbulo superior, medio e inferior, ¿no? Y ya los sacos terminales sería, digamos, desde la 26ª semana hasta el nacimiento, ¿no? En la que ya tenemos los sacos alveolares, ya tenemos, digamos, la separación para los alveolos, ¿no? Hay mayor cantidad de vasitos. En esta etapa donde se están formando los sacos, vemos que estos capilares se están aproximando, digamos, a estas áreas de los alveolos, ¿no? Y una vez que ya, digamos, estamos ya en esta etapa alveolar, que va más o menos hasta entre la 32ª semana hasta los 8 años de edad, ya los capilares que se han aproximado prácticamente unidos con la pared alveolar, van a formar esa barrera, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a tener los alveolos con sus tabiques alveolares en las que vemos los capilares, ¿no? Acá en esta etapa el epitelio prácticamente es plano. Tenemos neumocitos 1 y 2 hasta la etapa en la que se están formando, digamos, ya los bronquiolos terminales, vamos a tener un epitelio cilíndrico, que es el aparato, el epitelio respiratorio, y después cambia, ¿no? Estas células cilíndricas se hacen más pequeñitas, se hacen cúbicas, hasta que el epitelio se vuelve plano. En este esquemita solamente para recordar cómo es que se van separando cada una de las estructuras, ¿no? Entonces, en resumen, vamos a tener que la etapa pseudoglandular va desde la quinta semana hasta la 17ª semana, ¿no? Acá se van a formar ya las yemas bronquiales, se forma la pleura visceral, parietal, los bronquios principales más o menos a la quinta semana y los terciarios, que son los segmentarios, estamos viendo ya su formación en la 7ª semana.
Los bronquiolos terminales van hasta desde la semana 15, que ya tiene, digamos, un epitelio, ya no es, digamos, el epitelio respiratorio así alto, sino ya poco a poco se va haciendo más pequeño, ¿no? Entonces, en los bronquiolos terminales vamos a tener un epitelio ya cilíndrico más pequeño, ya no vamos a ver cartílago, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que en esta etapa ya empieza, digamos, a aparecer los capilares que se van aproximando, ¿no? Entonces, para la 16ª semana ya se han formado prácticamente las vías principales respiratorias aéreas, ¿no? Aquellas vías de conducción hacia los sacos alveolares, entonces respiración, ¿no? Entonces, es decir, los bronquiolos respiratorios todavía digamos, no se permite, digamos, este intercambio gaseoso. Entonces, en esta etapa todavía no es posible la respiración. En la etapa canalicular, como vemos, prácticamente está casi junta con la etapa pseudoglandular, ¿no? ¿Por qué se dice, digamos, que se superponen? Porque, digamos, mientras una etapa está muy, digamos, muy cerca a la otra, ¿no? Por un lado del pulmón estamos viendo, por ejemplo, que ya se está formando, eh, ya incluso están ya separándose más los bronquiolos, y en la otra todavía vemos, digamos, que están formándose los capilares. Entonces se dice prácticamente que estas dos etapas están juntas, casi ¿no? Como que se superpone una a la otra. Entonces, la etapa canalicular se superpone a la etapa pseudoglandular porque los extremos proximales maduran más temprano que los distales, ¿no? Ahora, los bronquiolos terminales se van a ramificar a su vez en bronquiolos respiratorios. Nuestros bronquiolos respiratorios a su vez van a dividirse todavía en conductos alveolares primarios. Estos conductos a su vez van a dar los sacos alveolares, y los sacos alveolares van a dar los alveolos, ¿no? Digamos, ya sería la última división. Igualmente, como les había dicho, no aumenta la vascularización, es decir, la formación de los capilares, que poco a poco también se van aproximando hasta los alveolos, ¿no? En la semana 20 se inicia ya, digamos, el desarrollo de lo que son los neumocitos, es decir, el epitelio plano que vamos a encontrar a nivel de los sacos alveolares y de los alveolos, ¿no? Entonces, en esta etapa la respiración es posible, ¿no? Al final, digamos, porque ya se empiezan los neumocitos tipo 2, como sabemos, son los que van a empezar a producir el surfactante, ¿no? Entonces, en esta etapa podría ser posible ya, digamos, la respiración, ¿no? Pero igualmente tampoco, digamos, o sea, siempre debemos tratar de que el niño culmine, digamos, por lo menos que llegue a la 35 o 36ª semana, en la que ya, digamos, la producción de surfactante ha aumentado, y a través, digamos, de monitorización, como sabemos, cuando es necesario, digamos, hacer la cesárea en esta etapa a las mamás, se les coloca su corticoides, ¿no? Para ayudar, digamos, a que se produzca mayor surfactante y los pulmoncitos del bebé puedan estar preparados para poder respirar, ¿no? Es decir, estos alveolos, estos sacos alveolares ya estén, digamos, abiertos, ¿no? Que permitan el ingreso de aire una vez que el bebé, digamos, haya sido retirado del vientre materno, ¿no? Como sabemos, son colocados en las incubadoras, y en estas incubadoras van a completar su desarrollo. Entonces, en la etapa de saco terminal, o la etapa que también le llamamos sacular, va desde la 25ª semana hasta el nacimiento, ¿no? Acá ya vemos que se desarrollan ya lo que son los alveolos. En este caso todavía vamos a considerar los alveolos primitivos. Su epitelio ya se hace, digamos, más delgado, ya no es ese epitelio cilíndrico alto, tampoco es el epitelio cúbico ya de los bronquiolos terminales, sino ya es un epitelio plano, ¿no? Acá distinguimos lo que son neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, ¿no? Entonces, estos sacos terminales a su vez están separados entre sí por septos, o sea, por tabiques primarios, ¿no?
Los sacos terminales están, digamos, cubiertos por células planas. Estas células planas son los neumocitos tipo 2 que tienen las células un tanto poliédricas y sobresale, digamos, en el espacio alveolar o en el saco alveolar o en el alveolo, sobresale, ¿no? Tiene un mayor tamaño. Y los neumocitos 1 son células, digamos, más planitas, ¿no? Entonces, el neumocito 2 resalta porque tiene una forma más amplia, un núcleo central y resalta el neumocito tipo 1 que es plano, ¿no? Entonces ambos van a formar lo que son las paredes alveolares y los sacos alveolares. Ahora los neumocitos tipo 2, como les había hecho mención, son los encargados de producir el surfactante, ¿no? Que va más o menos desde la 20 a 22 semana, pero en escasa cantidad. En mínima cantidad, poco a poco, conforme digamos va avanzando el desarrollo, aumenta también esencia del surfactante, como les había hecho mención. em, Ustedes van a ver, por ejemplo, que una prueba que se hace a los óbitos, es decir, a los bebés que nacen muertos, es ver, ¿no? Si este bebé respiró, si digamos, o no respiró. Entonces se hace la prueba de la dosimasia. Esa prueba de la dosimasia es retirar los pulmoncitos del óbito fetal del bebé y colocarlos en un recipiente, ya sea, digamos, un baldecito con agua o un frasco con agua, ¿no? Ver si los pulmones flotan es porque, digamos, ya ha habido respiración, pero si los pulmoncitos se van al fondo del recipiente, quiere decir que el pulmón todavía no ha respirado, ¿no? Entonces, esto es una prueba que se utiliza bastante, por decir, ¿no? Si es que, digamos, había intentos de asesinato o, digamos, de causar la muerte del bebé, ¿no? Entonces, es una prueba que se utiliza no solamente para eso, sino también para saber si respiró o no respiró, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante. Ahora, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que acá estamos viendo en el esquemita, que ya los capilares se están aproximando a las paredes de los sacos terminales, ¿verdad? Empiezan a aproximarse y se va para formar lo que va a ser, digamos, la barrera alveolo-capilar, ¿no? Igualmente vamos a tener ya también el inicio del desarrollo de los linfáticos. Como sabemos, todo nuestro organismo no solamente tiene arteria, vena y nervios, sino también tiene el linfático. Entonces, el linfático empieza también su desarrollo en esta época, ¿no? Y la etapa alveolar va, digamos, desde la 34 semana hasta los 8 años, ¿no? Acá ya los sacos terminales se van a segmentar, es decir, se van a dividir, va a haber otros, estos sacos terminales se van a separar en por septos secundarios, ¿no? Para formar ya los alvéolos que son los del adulto. Entonces, estos alvéolos, como vemos, van digamos, aparecer o al segmentarse por estos septos secundarios, digamos, al separarse, va a hacer, digamos, que se multiplique la cantidad de alvéolos, ¿no? Porque les decía, nacemos con más o menos 70 millones y a los 8 años podemos llegar a tener entre 300 a 400 millones de alvéolos, ¿no? Por la formación de estos septos secundarios que permiten, digamos, el desarrollo de los alvéolos, ¿no? Y a esto, pues, o sea, para que el pulmoncito pueda completar, podamos tener, digamos, una mejor estructura, son esas otras condiciones que hacen, digamos, que el pulmón pueda crecer y pueda desarrollar de una manera óptima, ¿no? Entonces, al nacer, el aumento de los pulmones también va a incrementarse, ¿no? Como sabemos, cuando el niño nace, su tórax es pequeño, conforme va desarrollando también el cuerpo toma otras características, el tórax y el abdomen también incrementan su tamaño, ¿no es cierto? Y esto es también porque los órganos internos que tenemos también empiezan su desarrollo, ¿no? A su vez también vamos a ver que estos capilares que se juntan, se aproximan, es como digamos al juntarse, como que el capilar va a ser, digamos, unido sobre la pared alveolar, ¿no? Y de esa manera el estar juntas va a hacer que se forme esa barrera, ¿no? Alveolo-capilar. Entonces, hasta la etapa alveolar, a su vez, se va a dividir, digamos, en dos etapas, ¿no? Va a tener una etapa alveolar hasta los 3 años,
en la que se van a formar los tabiques secundarios y va a aumentar el número de los alvéolos, ¿no? Vamos a tener una maduración microvascular y va a haber una hiperplasia. Entonces van a empezar a aparecer más y más células. Hiperplasia es el incremento en el número de células. Acá se van a multiplicar los neumocitos 1 y 2 hasta los 3 años. Luego, posteriormente, entre los 3 y 8 años, estos neumocitos 1 y 2 van a aumentar de tamaño, entonces vamos a tener una hipertrofia. Y los alvéolos que son pequeñitos ya se van a tornar más grandes porque las células han incrementado su tamaño. En este esquemita estamos viendo cómo los capilares se aproximan hacia los neumocitos. Vean, los capilares pueden ser de 4 células, de 2 células, de 3 células, ¿no? Entonces se aproximan para formar la barrera hematoalveolar, ¿no? Acá tenemos todavía el bronquiolo respiratorio, vean, bronquiolo respiratorio todavía tiene epitelio cúbico y una vez ya que el bronquiolo respiratorio inicia con la formación de los conductos y sacos alveolares y el epitelio va a ser plano porque va a estar formado por neumocitos unidos. De estos, ¿cuál sería el neumocito tipo 2? Este, por ejemplo, sería el neumocito tipo 2, que es un poco más amplio y al final llega a tener una forma más o menos poligonal digamos, a cúbica, ¿no? Entonces, en cambio, el neumocito tipo 1 es más planito, ¿no? Entonces, los 2 últimos meses de vida intrauterina y años posteriores al nacimiento vamos a ver el incremento de estos sacos terminales, ¿no? Las células que los recubren son los neumocitos tipo 1 y 2. Estos neumocitos se adelgazan, los neumocitos tipo 1, para que los capilares protruyan hacia la luz de los sacos alveolares, como lo que estamos viendo acá, ¿no? Y este contacto que se genera íntimo entre el epitelio del alveolo y las células endoteliales de los capilares forma la barrera alveolo-capilar. Ahora, ¿cómo se ve, digamos, microscópicamente en un embrioncito, ¿no? Entonces, más o menos nosotros cuando nos llega un fetito a patología, determinamos su edad gestacional por las medidas antropométricas, ¿no? Se le mide el perímetro cefálico, el perímetro abdominal, se mide la planta del pie y es prácticamente la plantita del pie la que nos va a dar la edad gestacional del bebé, ¿no? Muchos bebés llegan despedazados, llegan macerados y no hay, digamos, forma de poder incluso reconocer si es varón, si es mujer, ¿no? Porque no todos nos llegan, digamos, íntegros, a veces llegan macerados, han estado mucho tiempo dentro del vientre de la madre, empiezan a tener cambios autolíticos, incluso llegan a veces hasta sin piel, llegan sin miembros y lo que nos ayuda, lo que nos permite de determinar es la medida de la planta del pie, ¿no? Entonces, esta medida de la planta del pie prácticamente casi nos da una aproximación del 100% en la edad gestacional, ¿no? Entonces, si lo permiten los padres, se le hace, digamos, se le retira los órganos y podemos incluir, ¿no? Pero nuestras leyes no permiten eso, ¿no? Solamente, digamos, es decisión de los papás dar una autorización para que se pueda hacer, digamos, abrir al fetito y poder estudiar los órganos, ¿no? Otras veces, cuando sí lo permiten, entonces no podemos realizar los cortes y ver en qué etapa están, ¿no? Acá vean, por ejemplo, estamos viendo un bronquio, ¿no? Acá el bronquio ya prácticamente tiene ya su luz y vean las otras estructuras que están acá alrededor, ¿no? Son como pequeños espacios, estos corresponderían a los bronquiolos, ¿no? Que posteriormente van a ya, digamos, completar su desarrollo y vamos a ver bronquiolo primario, secundario y terciario, ¿no? Entonces, de acuerdo, digamos, a la etapa, deducimos en qué tiempo está de formación el aparato respiratorio, ¿no? Acá, por ejemplo, ya estamos viendo ya la iniciación de lo que va a ser, digamos, o la separación de un bronquiolo, ¿no? Estamos viendo el vasito que le puede acompañar, las estructuras que pueden estar a su alrededor. Es decir, todos los bronquios tienen sus vasos
alrededor, ¿no? Aparte de que tienen el cartílago, tienen sus vasitos. Entonces, y hay una etapa más avanzada, vamos a ver incluso, nos permite ver el estroma que está entre las diferentes estructuras del parénquima pulmonar, ¿no? Si ya vemos, digamos, la presencia de cartílago, estamos viendo ya, digamos, bronquiolos terciarios, todavía secundarios. Pero si vemos, por ejemplo, estructuras que todavía no tienen incluso cartílago, estaríamos hablando de las primeras etapas todavía, ¿no? Entonces, el surfactante, como habíamos visto, se inicia a niveles altos, van a llegar más o menos hacia la 35ª semana, ¿no? El surfactante va a permitir mantener la tensión superficial en los espacios alveolares. Entonces empieza a producir más o menos en la 16ª semana y genera una presión positiva que favorece el desarrollo bronquiolo alveolar. Esto se produce por un transporte activo de cloro. El líquido amniótico tiene más o menos un 70% de orina, un 30% está dentro, digamos, de la cavidad materna, como sabemos, está dentro del líquido, constantemente está deglutiendo líquido amniótico, ¿no? Ese líquido amniótico está pasando no solamente al tracto digestivo, sino también pasa al aparato respiratorio, ¿no? Entonces, por eso que muchas veces dentro de los espacios alveolares encontramos la nudo del bebé, es decir, el epitelio de la piel del bebé que se descama, puede estar acá en el líquido amniótico y cuando el bebé se traga se observa en los espacios, no solamente a nivel de los bronquios, ¿no? Si ya tiene, digamos, sacos alveolares, ya se puede observar dentro de estas estructuras, ¿no? Ahora, los movimientos respiratorios, como vemos, están presentes antes del nacimiento y permiten la aspiración también del líquido amniótico hacia los pulmones, ¿no? Ocurren intermitentemente y sí son necesarios para el desarrollo normal de ambos pulmones. Entonces, al nacimiento, el espacio ocupado por el líquido pulmonar debe ser, digamos, retirado para que entre el aire hacia los alvéolos, ¿no? Entonces, se produce, digamos, su producción de este líquido se detiene durante el trabajo de parto y el nacimiento, ¿no? Por acción de las catecolaminas. Entonces, el líquido pulmonar es eliminado por tres rutas, ¿no? Uno a través de la nariz y la boca, debido a la presión que se ejerce cuando pasa el bebé por el canal del parto, por el canal vaginal. El otro es por esos linfáticos que se han formado en los sacos alveolares, en los alvéolos, y también por los capilares pulmonares, ¿no? Que en realidad van a ser, digamos, la ruta principal donde se va a retirar este líquido pulmonar. Va a permitir que los alvéolos estén vacíos para la entrada del aire, ¿no? Entonces, de esa manera, vean cómo queda. Acá todavía los vemos un tanto colapsados, medio cerraditos, y acá ya estamos viendo el alvéolo prácticamente ya bien establecido, separado, no dejando este espacio claro central que viene a ser el aire, ¿no? Donde va a realizarse, digamos, el ingreso de oxígeno y la salida del anhídrido carbónico. Ahora, algunas de las malformaciones que se observan, como les decía, por ejemplo, en la etapa en la que la yema pulmonar está todavía adyacente a lo que es, digamos, el esófago, ¿no? Entonces, acá estamos viendo la tráquea, esta estructura que está acá hacia la parte posterior hacia el esófago, como sabemos, es un tubo continuo, pero este tubo en el transcurso del desarrollo puede formarse, digamos, cuando se ha ocluido y ha habido la proliferación interna de las células, puede, digamos, cerrarse uno de los extremos y el otro estar pegado todavía hacia la tráquea, ¿no? Entonces acá vamos a tener por un lado una atresia y por el otro lado vamos a tener, digamos, una fístula de la parte distal o segmento inferior del esófago, ¿no? Entonces, así como esta, también se dan otras malformaciones. Acá tenemos una atresia tanto de la parte superior o proximal del esófago y de la distal. Todas estas malformaciones pueden ser corregidas, como les había hecho mención, en etapa
digamos, prenatal, incluso antes de que el bebé nazca, ¿no? A través de cirugía laparoscópica se repara estas malformaciones. Puede ser también que, digamos, hacia uno de los extremos de ambos, tanto de la parte distal y de la proximal del esófago, puedan estar unidos todavía, digamos, hacia el esófago. Igual acá tenemos otra malformación, ¿no? Fístula sin atresia esofágica, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, el segmento superior está fistulizado hacia la tráquea y el segmento inferior es ciego, ¿no? Y acá ambos segmentos van a estar fistulizados. Entonces, los niños nacen con estas malformaciones, al igual también pueden... Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado. Si tuvieran alguna pregunta. No, doctora. Bien, Emi, entonces te voy a poner los compañeros, ¿ya? Bien, chicos, gracias por Recording stopped. vuestra atención. Bendiciones, Hasta feliz luego, sábado. doctora. Y